Toda comunidad organizada, toda comunidad nacional organizada tiene un proyecto de país, consciente o inconsciente, escrito o no escrito, verbalizado o no verbalizado, pero está el proyecto de país. Y ese proyecto de país de alguna forma lo animan sus clases dirigentes, que no solamente son los políticos y los funcionarios públicos, sino el sector llamado de la clase dirigente de la sociedad civil, que lo involucran empresarios, dirigentes sociales, académicos, religiosos y demás. En ese proyecto de país, sea para una o en otra dirección, se deben contar con lo que se llaman los bienes comunes. Y los bienes comunes se mantienen como bienes comunes o se privatizan, siendo originariamente bienes comunes. Y el gran riesgo en un modelo de economía y de sociedad neoliberal como la que hasta ahora ha vivido el mundo occidental, por lo menos el que conocemos en detalle, es que los bienes comunes han mantenido fachada de bienes comunes o de bienes públicos siendo privatizados por las puertas traseras. Estoy hablando de las escuelas y de los colegios públicos, estoy hablando de las universidades, estoy hablando de los hospitales, clínicas e instituciones de salud. Estoy hablando de instituciones de servicios públicos, estoy hablando de instituciones de movilidad que pueden mantener la fachada de ser públicas cuando por dentro ya están siendo privatizadas. Y este es el riesgo que puede vivir una entidad como la Universidad del Valle al lado de una entidad como en Cali, al lado de una institución como Metrocali, para citar solo 3 ejemplos paradigmáticos de lo que se nos vende como bien público institucional. Y esos bienes públicos, esos bienes comunes, son en tanto que respeten el concepto de derecho frente al concepto de servicio, que ya lo dijo una de nuestras panelistas. O la educación la mantenemos como un derecho o la posicionamos como un servicio. O accedemos al agua como un derecho o la compramos como un servicio. Es tan sencillo como eso. Y entonces cuando una sociedad determina que la educación, y en este caso la educación universitaria, educación superior, se convierte en un servicio, póngale precio y póngale condicionamientos de mercado. Y accede quien tenga la posibilidad, como en el caso del pico y placa, de burlar el pico y placa, quien tenga como pagar para burlarlo, o usted sométase a no moverse. Aquí pasaría lo mismo. Si usted tiene como pagar la facultad, páguela. Y si no, quédese en su casa o váyase a una educación, a un servicio educativo cada vez más precarizado porque se le quitó la connotación filosófica de derecho. Y cuando se habla de derecho, ya escucho yo a mis amigos neoliberales que me estarán diciendo, pero este sinvergüenza sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo para la gente como si la gente no se valiera por sí misma. Yo no estoy pidiendo. Yo estoy diciendo que se debe mantener el estatus del concepto de derecho, porque cuando se mantiene el estatus de concepto de derecho, hay ciertas decisiones que no se pueden permitir, como por ejemplo, que se privatice por la puerta de atrás un ejercicio de educación pública o se privatice por el frontis, es decir, por un consejo superior que nada tiene que ver con el concepto de educación universitaria pública. Que se nos demuestre que el Consejo Superior de la Universidad del Valle obedece a intereses superiores del derecho a la educación pública. Y fácilmente será demostrable que el Consejo Superior obedece a intereses privados y no a concepciones inalienables del acceso a la educación pública por parte de la comunidad regional y nacional. Ahí está el debate. Cuando usted encuentra que una gobernadora, un representante del presidente, un representante de la ministra o del ministro de Educación, un representante del sector privado, que como muy bien lo decía Carlos González, se entiende que es representante de los gremios, y por qué no de los trabajadores, y por qué no de los sectores informales de la economía.
Si la economía colombiana hoy, el 60% es informal, por Dios. ¿Por qué no hay un representante allí? Pues digámoslo claramente. Un representante de egresados. ¿Cómo se nombra ese representante? Un representante de rectores. ¿Y cómo así? Se crea una especie de logia masónica de rectores que entre sí se cooptan y dicen, hoy te toca el turno a ti para que mañana me toque a mí, como pasa en las altas cortes del país. ¿No será que sea mejor que los estudiantes y egresados determinen quiénes son los rectores que pueden ir a esa representación? Y como ello, mucho más. Y al final, entendámoslo, gústenos o no nos guste, que en el gobierno universitario de la educación pública se dibuja el gobierno democrático del país. Ojo, el gran canasto de formación del concepto de democracia social, de democracia política, de democracia económica, se incuba en la universidad pública. Y entonces, si en la universidad pública encontramos que eso no existe, mala señal para la democracia política, social y económica en la que vivimos los ciudadanos de un país concreto, en este caso como Colombia. El llamado es a que a la Universidad del Valle hay que no solo respetarla, sino reivindicarla. Yo sí hago un llamado a que esculquemos qué hace la Fundación Universidad del Valle y qué hacen ese poco de institutos que están pegados de la Universidad del Valle y que no son más que rey de burlas para poder hacer contratación sin el lleno de los requisitos legales que de otra manera habría que cumplir. Es una manera de birlar recursos que debían llegar a la investigación científica, en investigación básica, para convertirlos en investigación aplicada al servicio de intereses privados determinados. Es una manera de prostituir el papel del educador, del docente universitario, que pasa de ser docente pensando en cómo formar mejor a sus estudiantes para más bien convertirse en un contratista simulado de empresas, de gremios y de instituciones con interés de parte, aprovechando su estatus universitario. Eso es una forma de prostituir un bien común como es la universidad, y es una forma de burlar el concepto de derecho inalienable, y es una forma de tirarse el concepto de democracia política, social y económica que debe incubarse en el seno de las universidades públicas. Buenos días.